Alcalde Durán, usted es independiente, pero es afecto al Partido Socialista. Y le quiero preguntar por la querella de Daniel Jadue, un alcalde próximo a su comuna, del Partido Comunista, en contra del presidente Sebastián Piñera, de Mañalich y también de los subsecretarios de Salud. Señalando básicamente negligencia, los cargos son denegación de auxilio, abandono de destino y cuasi delito de homicidio en el manejo de la pandemia. Mi pregunta a usted es: ¿usted entiende esa querella? ¿La avala? ¿Consideraría hacer lo mismo? ¿Qué opina? Primero, creo que no es lo importante, pero efectivamente soy independiente y no tengo cercanía particular con ningún partido, sin perjuicio que estoy situado en la izquierda, para que sea súper claro. Creo que no es lo importante hoy día, pero creo que es preferible aclararlo. Y lo segundo, respecto de esto, yo primero he sido muy crítico, fui muy crítico y creo que tengo muy buenas razones acreditadas de por qué la estrategia del exministro Mañalich fue una estrategia errada. Nosotros en Independencia lo vivimos, ustedes se recordarán, con esta cuarentena que se suspendía antes de tiempo, las cuarentenas dinámicas que fueron un fracaso, en fin. De manera que, por un lado, yo comparto la crítica profunda respecto a la estrategia impulsada por el exministro Mañalich. Pero, dicho eso, a mí me parece que yo por lo menos no he sido parte de esta querella y dado que el alcalde Jadue la ha presentado, lo que corresponde es que mientras nosotros trabajamos activamente en las tareas que no son propias, sean los tribunales de justicia los que determinen la procedencia jurídica o no de esta acción. Pero disculpe, alcalde, para el alcalde Alessandri, ¿procede en estos tiempos una querella así, alcalde? Mira, Tomka, yo creo que es un aprovechamiento político injustificado. Hemos visto cómo el ministro Mañalich hizo esfuerzos sobrehumanos, exponiendo incluso su vida. Tenemos una cantidad de ventiladores importante, veníamos planificando esto de enero, pero claramente nadie estaba preparado, ni los países desarrollados, para estar 100% cubierto de los estragos que iba a producir la pandemia. Hizo grandes esfuerzos. Me parece un aprovechamiento político injustificable. Tenemos grandes relaciones con mis alcaldes vecinos, como es Independencia o Recoleta, pero en este caso puntual creo que el alcalde Jadue se equivoca porque más encima distrae y deberíamos estar todos enfocados en cómo evitamos que la gente se siga contagiando. Ojalá que ahora nos unamos como país y ahí el ministro París está haciendo un tremendo esfuerzo y juntos salir adelante. Pero este tipo de hechos, de acciones políticas claramente no obedecen a ninguna... Pero hay algo, Felipe, con lo que yo no estoy de acuerdo, te pido excusa. Por favor, ¿sí? Perdón, lo que pasa es que, primero, aquí este discurso de compararnos con los países desarrollados y que allá también se vieron estragos. Primero, esto en los países desarrollados partió en pleno invierno y partió varios meses antes, de manera que nosotros tuvimos más tiempo para prepararnos. Segundo, creo que es de toda responsabilidad identificar, y esto tiene sentido muy importante de futuro, identificar los graves errores que se cometieron. Las cuarentenas dinámicas fueron un error, la nueva normalidad, el retorno seguro, la pretensión de abrir los malls. Hasta muy tardíamente el exministro Mañalich dijo que los alcaldes nos habíamos equivocado cuando suspendimos las clases. Y la experiencia demuestra que eso salvó vidas. Entonces, la verdad es que aquí hubo una conducta negligente. Perdón, distinto es la oportunidad o no de una querella. Y ahí yo quiero decir, primero, creo que cuando hay un Estado de Derecho, son los órganos del Estado los que tienen que actuar. Mi pregunta, alcalde, perdone, mi pregunta a usted, alcalde, fue... responder por sus decisiones. Pero cuasi delito de homicidio es demasiado. ¿Cómo? Yo creo que cuasi delito de homicidio, creer que hubo... Pero eso lo tienen que determinar los tribunales de justicia. Pero ¿es el momento o no? Después saquémonos todas las cuentas que queramos, todas las cuentas, si Mañalich lo hizo bien o lo hizo mal. Él mismo reconoce que se le cayó el naipe con todos los supuestos que él había pensado en enero. Él lo reconoce, pero siempre con una intención de salvar vida. Entonces yo creo que aquí hubo un aprovechamiento político, es pegarle en el suelo a alguien, yo creo que no se justifica. Entonces, no digo que todo ha sido perfecto, Gonzalo. No, pero justo con la estrategia, lo que pasa es que es bien importante ser justos. Una vez que salgamos adelante. Es bien importante ser justos. Tenemos un Estado de Derecho y cualquier ciudadano tiene derecho a presentar una acción legal. ¿Ok? Dicho eso, quiero recordar, por ejemplo, en el
terremoto, maremoto, tsunami más importante de la historia, no solo de Chile, de la humanidad. A las pocas horas habían personas presentando querellas contra la expresidenta Bachelet. Entonces no tengamos doble estándar. Acá ha pasado tiempo suficiente. Gonzalo, yo no presenté la querella, no me estoy haciendo cargo de ella, pero lo que digo es, hay un Estado de Derecho y dejemos que los tribunales determinen. ¿Habrán presentado una querella para salvaguardar la vida de los vecinos de Avenida Perú de Recoleta que lo están pasando mal hace tanto tiempo? Yo no soy vocero. El aprovechamiento político es lo que molesta. En tiempos de pandemia, unámonos. El mensaje tiene que ser de unidad. No podemos pegarle en el suelo a una persona que estuvo trabajando arduamente un año completo para aminorar los efectos de esta pandemia. Mal o bien, ya habrá tiempo para juzgar. Hoy día es tiempo de trabajar unidos y sacar al país adelante. Perdón, yo quiero preguntar rápidamente al alcalde Durán. ¿Es oportuno o no? Es lo que le preguntaba al alcalde Alessandri. ¿Qué lo ha frenado a usted de hacer lo mismo? Bueno, por eso dije que a mí me parece que la acción de Daniel la tiene que responder él. Yo lo que estoy diciendo es que en un Estado de Derecho cualquier persona tiene el legítimo derecho de presentar una acción judicial. Yo no la presenté porque estoy hoy en otra tarea, pero me parece de toda legitimidad que cualquier ciudadano de este país, y ojo, también eventualmente pueden hacer los ciudadanos particulares, presenten acciones legales si estiman que ha habido negligencia de parte de la autoridad en materia sanitaria. Sí, Marcela, no sé si alcanzó a escuchar la pregunta. Bueno, estábamos conversando obviamente acerca de esta querella. Se le preguntó también al ministro de Salud, él dio la explicación técnica, ¿no es cierto?, jurídica, que claro, fue admitida a trámite la querella, no quiere decir que haya sido aceptada desde el punto de vista del fondo. ¿A qué opina usted? A mí no me parece ninguna novedad lo que ha hecho el alcalde Jadwe y la izquierda que él representa. Si el presidente Piñera está lleno de querellas desde hace ya varios meses por distintas razones. Por lo tanto, esto ha sido un patrón de conducta. Si uno ve lo que ocurrió desde el estallido de violencia del año pasado, yo no sé ya a esta altura cuántas querellas, por distintas razones. Por distintas razones, piense que al presidente se le acusó constitucionalmente cuando trató de imponer orden. Al intendente de la región metropolitana se le acusó por lo mismo. Por lo tanto, yo creo que esto ha sido un patrón. Y esto no es más que una acción más dentro de ese patrón, completamente inoportuno, aprovechamiento político, y que yo espero que los tribunales de justicia fallen en derecho. Claudio Rego. No, pase, pase para acá. Si querés me paro. Marcela Cubillo. Puedo parar y te dejo. Aprovecho, Marcela Cubillo. Sillas musicales. Dame corto de asiento, no me digas. Oye, para que se vea que esto es en vivo. Absolutamente. Pongan la imagen en vivo, ahí está. Perfecto, Claudio. Sí, Claudio Rego, yo quiero dar mi opinión al respecto. Por favor. Quiero aprovechar de preguntarle solamente que el hecho es que la acción judicial, el tercer juzgado ha señalado que tiene mérito. Eso también es decidor. Mira, a ver, tres cosas que son completamente distintas. No voy a dudar la legitimidad que tiene cualquier ciudadano de presentar una querella contra quien estime conveniente, sea autoridad o no. Eso creo que está fuera de foco. Ahora, la pregunta que yo haría es, uno, ¿es la oportunidad, honestamente, en medio del incendio? Yo creo que toda la energía tiene que estar puesta en apagar el incendio y no necesariamente empezar a buscar responsabilidades. Llegará el momento en que tendremos que buscar responsabilidades políticas o de otra índole. Y tercero, por lo menos en mi caso, a diferencia de algunos que critican la acción del alcalde Jadwe, pero celebraron lo que eran las acciones contra la presidenta Bachelet, a mí me pareció en ese momento absolutamente inoportuno e injustificado que una acción en cerca de 20-30 minutos de la expresidenta Bachelet fuera sometida a ese tipo de querellas judiciales. En consecuencia, yo honestamente creo que no es el momento. Creo que llegará el momento de hacer la evaluación política y, por supuesto, no significa cuestionar la legitimidad de acciones legales. Pero estamos en medio del incendio, estamos con muchos muertos. A mí me gustaría que toda la energía de todas las autoridades, desde alcalde hasta presidente, estuviera puesto no en este tipo de polémica, sino en resolver la crisis. Pero yo creo que es completamente distinto lo que ocurrió en el tsunami, con todo respeto, lo que ocurrió en el tsunami y el terremoto, porque uno dice algunos minutos, ahí lo que uno vio era un país que es sísmico, por lo tanto tiene que estar permanentemente preparado y con protocolos claros cómo actuar en una situación de emergencia como esa. Uno vio un gobierno que privilegió lo comunicacional. ¿Qué tenía que hacer la presidenta en ese minuto en la ONEMI, en que se daban vuelta y no sabían cómo reaccionar ante las llamadas que había que hacer de alerta, que si se hubieran hecho oportuno hubieran salvado pero miles y miles de muertos? Por lo tanto,
Me parece que es completamente distinto el caso que se vivió frente a la emergencia del tsunami, a un gobierno que privilegió lo comunicacional por sobre las acciones que tenía que tomar, en que había una confusión completa y no había ni siquiera un protocolo frente a un país que cada cierto tiempo tiene terremotos, frente a una pandemia que tiene al planeta entero de rodillas porque se está aprendiendo cada día a manejar esta situación. Marcela, yo estoy absolutamente de acuerdo contigo que es completamente distinto. Una de las cosas distintas es que Chile tuvo 2 meses para prepararse respecto de lo que estaba ocurriendo en otros países del mundo. Y aquí, por mucho que la vocera de gobierno intente convencernos a los chilenos de que aquí no hubo una estrategia de contagio de rebaño, la verdad es que las palabras del exministro Mañalich durante toda la primera fase de la pandemia hablaron de eso. Entonces, llegará el momento, tranquila Marcela, de que se haga la evaluación política y eventualmente también judicial respecto a estos temas. Mi punto hoy día, sin embargo, a diferencia del criterio del alcalde Jadwe, es que en este momento particular toda la energía debería estar focalizada en resolver la crisis. Llegará el momento de hacer este debate donde yo coincido, es completamente distinto. Creo que este gobierno ha cometido errores que son absolutamente inaceptables, sobre todo porque tuvimos 2 meses para prepararnos. ¿Cuál es la frase? Una sola cosa, Marcela, perdón que le interrumpa. Sí, solamente para ser bien preciso, usted decía que se pudo haber evitado miles y miles de muertos. La verdad que fueron 523 las personas que fallecieron en el terremoto y el tsunami del año 2010. Es aproximadamente un poquito más de un 10% de lo que ha muerto en esta pandemia. Perdón, Polo. Centenares de muertos, pero son víctimas que la verdad que cuando uno... cada una de ellas, no, y familias aledañas, y cuando uno recuerda, las imágenes, son muy fuertes esas imágenes en la ONEMI esa noche. Son muy fuertes porque ahí uno veía a una presidenta sin saber qué hacer, a un gobierno, se paseaban los ministros sin saber qué hacer, frente a una situación que era evidente que requería protocolos claros. Por lo tanto, sí, corrección en la cifra. Bueno, alcalde, así no lo corrijo, pero sí el dolor que eso generó y que era completamente evitable. Yo le quisiera preguntar a Claudio Rego que dijo que acá... un poquito para que tú no moderes, esperemos un segundito, pero al mismo tiempo porque está diciendo que el gobierno... Escuchemos al alcalde Durán. El gobierno aplicó unidad de rebaño. Escuchemos al alcalde Durán. Un segundito, Marcela, para que... yo creo que es bien importante esta discusión, primero porque si a uno le gusta que se cumpla con el Estado de Derecho y en el caso del tsunami no solo se permitió, se avaló, se empujó, se celebró estas acciones judiciales, no nos escandalicemos de que hoy las haya respecto a una situación tan dolorosa como la que vivimos. Segundo, quiero decirte que en relación al tema del tsunami, cuando tú dices la presidenta Bachelet en la ONEMI, lo único que tú omites es que el único informe verdaderamente determinante para la historia de ese momento era el informe del CHOA. Y el informe del CHOA fue completamente errado. Llegó tardío y llegó contraviniendo la voluntad o la disposición de declarar el tsunami. De manera que eso ya fue despejado por los tribunales de justicia y, como tú bien sabes, no hubo sanción penal. Lo que yo creo que no es aceptable es el doble estándar. Respecto de un hecho, 9,9 grados, el más grande de la historia de la humanidad, que se produce en segundos, ahí sí, muy bien que vayamos detrás de las responsabilidades penales. Y aquí, después de meses de preparación, en que estaban todos más preocupados de sacarnos a los malls, en vez de contener la pandemia, resulta que no es aceptable que un ciudadano, en el ejercicio de sus funciones, presente una acción judicial. Yo he dicho, no presenté yo la querella, el sentido de oportunidad tendrá que explicarlo Daniel, pero me parece que es de toda legitimidad que en este caso se determinen si hay o no responsabilidades en la estrategia que se ha seguido. Perdona, alcalde, no fue solo el CHOA, porque uno también recuerda ahí lo que se demoró la presidenta en tomar medidas. Si esos primeros días estaba el desastre en el país, saqueos completos. ¿Cuánto se demoraban en sacar los militares? ¿Cuánto se demoraban en sacar los militares? Precisamente por un complejo, en no querer decretar un estado de excepción para tener resguardo frente a vecinos que estaban siendo afectados. Por lo tanto, yo creo que esa actuación fue completamente, como los que hubo hace 5 meses lamentable. Ahora, me pasa a mí cuando escucho a la Marcela, no sé por qué se me viene a la cabeza cuando el presidente Trump está en medio de una crisis y empieza a echarle la culpa a los que estaban al lado, o a China, o a otro país. O sea, hoy día estamos en una crisis, hay un gobierno
que está liderando esta crisis. Yo creo que ha cometido muchos errores. Gracias a Dios, hoy día tenemos un ministro como Enrique París que reconoce esos errores y está dispuesto a escuchar. Yo celebro eso, pero, si pero por favor... Pero por favor... Ya no les gusta porque oye, no les por hace favor, caso. Yo hablo y emito juicios por mí, no hablo por terceros. Y en este caso particular, Marcela, creo que más que estar hablando de lo que pasó hace algunos años, deberíamos estar hablando de lo que está pasando hoy día. Hay cientos de chilenos que mueren todos los días, hay miles de contagiados que tenemos como país, estamos dentro de los peores rankings del mundo, después que hace algunos meses se nos dijo que estábamos en una meseta y que teníamos que volver a la normalidad. ¿Se cometieron errores? Sí. Entonces, hablemos del presente. No busquemos un chivo expiatorio hace 6 años en alguien que ya no está en el país. Yo creo que hoy día lo que corresponde es tomar medidas. Voy a poner solo un ejemplo, Polo, porque de verdad a mí me preocupa. Hoy día se le ha echado la culpa a la ciudadanía de no cumplir. Y sin embargo, datos del Ministerio del Interior, y aquí una pregunta para el ministro Blumel, dicen que el 0,5% de las personas que han sido fiscalizadas no tenía permiso. Es decir, el 99,5% tenía permiso. Es más, hay 2,2 millones de personas que están yendo a trabajar en Santiago. Eso yo me pregunto, ¿dónde está el gobierno fiscalizando? Estos son datos que entrega el mismo Ministerio del Interior. O sea, más que fiscalizar, perdone Claudio Rego, es el tema de avalar permisos que quizá no tienen justificación de ser. Pero por lo mismo te digo, mira, yo seguí el hilo de Alejandra Matus el otro día, que eran puras empresas que todas las semanas cambiaban cuál era su, entre comillas, actividad de necesidad. Un día se disfrazaban de farmacia, otro día se disfrazaban de empresas de seguridad. Bueno, miles de chilenos. ¿Me da permiso? Perdón, 65.000 empresas. Oye, pobres que están yendo a trabajar. ¿Y saben lo más grave? Que estas denuncias se han hecho a la Inspección del Trabajo y se han hecho a la Intendencia. Entonces yo le pregunto al ministro del Interior y también a la ministra del Trabajo, bueno, ¿dónde está la fiscalización? Porque ya llegó el momento de dejar de echarle la culpa al ciudadano de a pie y empezar también a buscar las responsabilidades corporativas. ¿Me da permiso Eso está pasando hoy día. Sí, me da permiso para señalar lo siguiente. La empresa de cortinaje Rolux amplió su giro a fines de mayo a la venta al por mayor de productos farmacéuticos y medicinales para poder abrir su local durante la cuarentena en la provincia de Santiago. Esa es una de varias. Hay 65.000 empresas, 65.000 empresas que han consignado una supuesta esencialidad de su función para tener a sus trabajadores funcionando. Y ojo, esos trabajadores se desplazan en el transporte público, que es uno de los puntos de mayor contagio. Entonces, ahí no es solo un problema de fiscalización, es un problema de la visación que otorga el gobierno central para efectos de que funcionen estas actividades económicas. Entonces, lo que nosotros hemos dicho es que este esfuerzo de tener una suerte de seminormalidad ya la dejamos atrás y por tanto lo que procede es que impidamos que actividades económicas que no son esenciales sigan funcionando. Seminormalidad. Quisiera hacerle una pregunta a Claudio Rego. La pregunta es sencilla y es sobre la base también de lo que hemos observado en el manejo de la pandemia, un alcance que hicimos en el marco del programa la semana pasada. ¿Hubo aquí una política de infección de rebaño, pero no explicitada? Es decir, y a partir de, veamos las declaraciones de Mañalich en su momento, el esfuerzo no es que nadie se contagie, sino que la mayor cantidad de gente se contagie de una manera lenta para que no ocurra un momento en que hay tantas personas enfermas que el sistema sanitario no pueda sacarla adelante. Además tenemos a Carla Rubilar, que hizo un mea culpa el fin de semana hablando de que no hubo suficiente trazabilidad y no hubo suficiente tampoco aislamiento. ¿Hubo una política no explicitada justamente de infección de rebaño? Bueno, Polo, yo estaba mirando esa misma declaración que tú hiciste. Hay otra del ministro Mañalich que decía, dijimos que vamos a ir de a poco, estas personas se van a ir contagiando de a poco. La idea es que vaya haciendo por grupos, que ya no corre riesgo de contagiarse y de contagiar. En fin, o sea, todas las declaraciones que escuchábamos en ese momento daban cuenta de que aquí, más que evitar los contagios, la idea era que la gente se contagiara de a poco. Ahora, lo que ha dicho la ministra Rubilar va en la línea de lo que hemos estado diciendo hace mucho rato, y que lamentablemente en un inicio, yo creo que de alguna manera muy convencido que lo que estaban haciendo era lo correcto, que era centrarse en la estrategia hospitalaria, más respiradores, más camiabusi, que por supuesto es algo muy importante. Todo lo que era la estrategia fuera del hospital, las campañas de comunicacionales que no se hicieron, los mensajes equívocos que sí tuvimos,
la no trazabilidad o la trazabilidad con un número muy reducido de personas. Fueron todos errores que yo creo que si hubiera habido una actitud un poco más de escucha ante las personas que planteaban puntos de vista distintos, creo que habríamos tenido un resultado distinto. Ahora, ¿es ahora el momento para llorar? No, es que mi pregunta no es esa. Mi pregunta es si hubo o no una infección de rebaño no declarada, porque puede ser una estrategia muy legítima. Suecia la siguió, no le ha ido bien, lo hizo también Inglaterra en su momento, después rectificó. Mi pregunta es otra. Mi pregunta es, a su juicio, ¿hubo o no esa infección de rebaño como política y estrategia? Se desprende de las declaraciones del ministro que esa era parte de la estrategia. Creo que después se rectificó y creo que por último las palabras de la ministra Rubilar la última semana dicen que ella no está de acuerdo, pero de que todo lo que se decía ahí en esa línea, yo creo que está a la luz de la ciudadanía para juzgarlo. ¿Marcela Cubillos? No, yo creo que estoy en completo desacuerdo porque aquí todo lo que hizo el gobierno fue justamente lo contrario. Partir desde el día 1 tratando de evitar los contagios, de tomar los resguardos. Por lo tanto, sacar de contexto una frase que por lo demás es de toda lógica. Porque cuando el ministro dice, la idea es que la gente se contagie de a poco para que no colapsen los hospitales, bueno, es bien obvio, o alguien quería que toda la gente se contagiara de una sola vez. Por lo tanto, de esa frase extraer que aquí lo que se hizo fue esta inmunidad de rebaño, esa tesis, es completamente loco, me parece. Aquí lo que hay, todas las acciones fueron en la dirección completamente contraria, de ir evitando los contagios, de tener un sistema hospitalario que no colapsara. Pero sacar de contexto una frase como para atribuir de ahí una estrategia... Sí, solo por rigor periodístico no es una frase, son varias, pero el alcance es hecho, ¿por qué? Porque efectivamente se destaca mucho que los esfuerzos del exministro fueron en la conversión de camas UCI, donde se hizo un excelente trabajo, y a su vez también en todo el tema de tener ventiladores mecánicos, pero es un esfuerzo que se consigna en el hospital. No es un esfuerzo preventivo, la propia vocera de gobierno lo señaló. Pero Amaro, son varias frases, pero es la misma frase. Entonces, por eso te digo que es sacar de contexto una frase que la podían haber dicho varias veces, pero a mí me parece completamente lógico. ¿Quién no puede estar de acuerdo en querer que la gente no se contagie todo al mismo tiempo para que efectivamente nosotros no tenemos el sistema de salud que tienen los países más desarrollados, no colapsara de inmediato? Ahora, el tema de si la atención primaria se podría haber puesto al principio, la trazabilidad, todo eso se puede discutir, pero de ahí a creer que nosotros seguimos una estrategia como la que siguieron, no sé, países que han fracasado literalmente, no. Oye, mira, Polo, yo solamente una cosa, yo no voy a llegar a tratar a la Marcela de loca, como ella me trató a mí, pero yo creo que era muy loco lo que yo estaba diciendo. Yo lo que sí quiero decir es que en este caso particular, creo que si hubiera habido una actitud del gobierno distinta y hubiera habido de verdad una convicción de que había que disminuir al máximo los contagios, probablemente no nos hubiéramos anticipado como país al retorno seguro, a la vuelta de abrir los malls, en fin, un conjunto de medidas que yo creo que fueron apresuradas y que eran compatibles con esta idea de que no importa que nos vayamos contagiando en la medida que no sea muy rápido. Yo creo que lamentablemente esos actos fallidos, esa declaración de una victoria temprana generó, creo yo, hoy día lo que estamos viendo, que es que Chile hoy día es uno de los países con más contagios y una creciente letalidad en el mundo. Y si no hacemos algo hoy día, de verdad, mucho más radical, por eso yo hacía la referencia a lo del ministro Müller. Hoy día solamente hablamos del ministro París, que creo que está haciendo un tremendo esfuerzo. Pero a mí me gustaría ver también al ministro del Interior con la misma energía todos los días, haciendo la fiscalización en las calles, no solamente los temas de delincuencia, sino que también con el cumplimiento de la pandemia. Esto no solo no ha terminado para hacer una evaluación para atrás, estamos en la mitad, en el ojo del huracán. Y en consecuencia, a mí me gustaría que pudiéramos dedicar parte de esta conversación a ver qué cosas nuevas hay que hacer. Por ejemplo, lo que discutía hoy día el ministro de la residencia sanitaria, donde yo creo que tenemos un problema serio. Vamos a